Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Paola y en este canal te cuento lo que sé acerca de gestión de procesos, proyectos y personas. Lo que vamos a ver hoy en este video es empezar a ver los distintos requisitos normativos de la estructura común que tienen las normas ISO. Y bueno, particularmente hoy vamos a hablar un poco sobre contexto, partes interesadas, riesgos y oportunidades. Este video forma parte de una lista de reproducción que se llama Gestión de Riesgos. Como te comentaba en el video intro, para mí es muy importante utilizar los sistemas de gestión como una herramienta más para, para ayudar a las organizaciones a gestionar sus riesgos. Así que bueno, acá va un poco el primer requisito que toda organización tiene que implementar, que es el de análisis de contexto, ¿no? Te voy a comentar, como te decía, sobre esto. Y bueno, acá, como te comentaba, las organizaciones tienen que implementar herramientas para cumplir con los requisitos, independientemente de cómo lo hagan, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas maneras de analizar el contexto y también la frecuencia con la que se va a analizar el contexto va a depender de la envergadura de la organización. Hay empresas que van a poder analizar el contexto cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo de cuán grandes son y qué posibilidades hay de reunirse y de poder hacer ese análisis o la necesidad, digamos, de plantearlo y de analizarlo. También se va a dar que hay algunas empresas en que lo van a revisar una vez por año. Y también entender que no solamente, si bien existe por ahí digamos, por ahí una reunión formal de análisis de contexto, la realidad es importante volcar y dejar plasmado dentro de tu sistema de gestión que las organizaciones continuamente están analizando el contexto. Inclusive dependiendo de en qué país estás, a veces es necesario, ultra necesario hacer el análisis de contexto. Entonces lo están haciendo día a día, con problemas de abastecimiento, de problemas con proveedores y demás, lo están haciendo mes a mes, semana a semana. Y lo importante es poder evidenciar, si querés vos como auditor o como, digamos, colaborador en lo que es el sistema de gestión en la empresa, poder evidenciar que se hace un análisis de contexto en las reuniones de planificación, en las reuniones de S&OP, que son las de Sales and Operation Planning, que son reuniones en donde justamente en función de las demandas se planifica la producción. Entonces es importante esto de dejar plasmado que día a día se van haciendo, o semana a semana, se van haciendo reuniones en donde se hace el análisis de contexto. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el formal, digamos que se puede hacer, como te digo, una vez por año, al inicio de tu año, o sería ideal por lo menos a los 6 meses hacer una revisión, de ser posible cada 3 meses, evaluar un poco las acciones que surgieron del análisis de contexto. El contexto, digamos, puede tener impactos positivos o negativos para tu organización y puede, digamos, influir, digamos, en tu organización o ser influido por tus propias actividades, ¿sí? Porque acá depende un poco, digamos, de tus actividades, cómo impactás también en el contexto externo. Por ejemplo, si vos generás contaminaciones o si tenés, digamos, ruido ambiental, ¿sí? Estás generando, digamos, un impacto en lo que es el contexto externo en la sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, abajo en la descripción te voy a dejar un link para que puedas acceder a un lugar en donde estoy cargando, digamos, algunos documentos que por ahí te pueden servir y algunos ejemplos, y va a haber digamos, un documento, un PDF relacionado a contexto, riesgos, oportunidades y partes interesadas. Con respecto al contexto, bueno, hay una diferenciación. Vos podés hacer un análisis respecto al contexto externo y respecto al contexto interno, ¿no? En contexto externo vos lo que haces es evaluar, bueno, factores culturales, sociales, políticos, legales, unas nuevas legislaciones o requisitos legales que te pueden impactar en tu organización, financieros, nuevos impuestos que te vuelcan, tecnológicos, todo el tema de ciberseguridad, económicos, bueno, obviamente, a nivel competencia, bueno, cómo está moviéndose tu competencia y bueno, eso te puede llegar a afectar o no, cómo se está desarrollando la tecnología, si hay avances tecnológicos y vos te estás quedando atrás, bueno, ese análisis está interesante hacer. Se puede hacer, el alcance puede ser, o sea, vos lo definís, puede ser internacional, nacional, regional, local, podés tener contextos, como decíamos, sociales,
no sé, huelgas o cosas que están haciendo los trabajadores en el, digamos, en el mercado que todavía, o en la, digamos, en la industria en la que te moves, que tal vez todavía no te impactó, porque ahí ya sería un poquito ya el contexto interno, ¿no? Si vienen tus trabajadores a hacer paro o huelga. Pero bueno, de alguna manera tener en cuenta cómo se está moviendo la sociedad. Bueno, temas medioambientales, obviamente, cuál es la disponibilidad de recursos que vos tenés, la calidad del clima, del aire, perdón, del agua, digamos, del suelo, o sea, la biodiversidad, cómo impactás o vas a impactar con tus actividades al contexto externo en cuanto a biodiversidad. Bueno, hay un montón de cosas que puedes analizar. Con respecto al contexto, bueno, después te cuento un poco sobre las metodologías. Con respecto al contexto interno, lo que podés evaluar es, por un lado, cambios en tu organización respecto de tus actividades, de tus productos, de tus procesos, cambios que pueden generar, impactar, digamos, tanto internamente como externamente. Un cambio en la dirección estratégica, que diga la dirección, bueno, ahora por X motivo vamos para acá en vez de para allá, y bueno, ya tenés que hacer todo tipo de modificaciones en tus procesos y demás, y obviamente impacta en tu sistema de gestión. Cambios en la cultura organizacional, ¿no? Movimientos, reorganizaciones, reestructuraciones, nuevos lineamientos internos de tu casa matriz, si es que tenés, o mismo internamente, como decíamos, la dirección estratégica, cambios en las capacidades que tenés en cuanto a las personas, a los conocimientos que tienen, a los procesos, a los sistemas. Puede haber, bueno, un poco se pueden analizar factores relacionados a cultura, a las competencias que tenés, a cuál es la cultura a la que querés llegar, digamos, y en la cultura en la que está hoy, digamos, tu organización. Flexibilidad, cuán flexible sos a los cambios digamos, en función de lo que te puedan requerir internamente. Los costos, ¿no? Cómo te pueden ir impactando dependiendo de tus actividades y de los cambios en tus procesos, y cómo, digamos, si se te dieron algunos cambios en cuanto a innovación. Bueno, un poco para tener un pantallazo de las cosas que podrías tener en cuenta con respecto al contexto, ¿no? Bueno, con respecto a lo que es el contexto, hay diferentes, digamos, metodologías. La más conocida es el FODA, ¿sí? Que es una herramienta que te permite identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Se relaciona generalmente en función del contexto, bueno, cómo está plantada la organización. Entonces se analiza, bueno, desde el contexto interno, qué fortalezas y qué debilidades tiene la organización, y desde el contexto externo, bueno, qué amenazas se encuentra y qué oportunidades hay también. Entonces, bueno, esa es una herramienta muy útil, que la podés utilizar a nivel macro desde la gerencia de producción o desde con el dueño de la empresa, hasta por sector, ¿no? Y en función de esto que encontrás como debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, lo que haces es definir qué riesgos y qué oportunidades surgen, ¿no? Como para poder tratarlos. Después, otra manera de analizar el contexto es a través en lo que es contexto externo, a través de la metodología PEST, que es muy conocida también, que trata la P de político y legales, bueno, la E de económico, la S de sociocultural y la T de tecnológico, ¿no? Que también lo que te hace es que identifiques, digamos, en tu contexto externo esos factores y a ver cómo te impactan en tu organización. Y después, a nivel contexto interno, podés trabajar, como te comentaba antes, en cultura y competencias, en innovación, en flexibilidad y procesos y en costos. Bueno, y con respecto a partes interesadas, la norma lo que te dice es que vos tenés que identificar cuáles son las necesidades y expectativas de tus partes interesadas y definir cuáles de ellas son requisitos para tu organización. Entonces ahí partes interesadas podés tener desde proveedores, Bueno, y con respecto a partes interesadas, lo que te piden las normas es que vos tenés que identificar necesidades y expectativas de tus partes interesadas y definir cuáles van a ser requisitos
para tu organización. Entonces, con respecto a partes interesadas, puedes tener clientes, consumidores, usuarios, dependiendo de lo que vos ofrezcas, si es un producto o un servicio, lo que es las autoridades de aplicación, o sea, las autoridades de requisitos legales, las asociaciones, que están los vecinos, la comunidad, lo que es los equipos de emergencia, los trabajadores, los proveedores, como te decía, creo que ya te lo mencioné, tus competidores, tus competencias son partes interesadas, los grupos de interés, ¿sí? Como dicen. Así que bueno, como un poco lo importante acá es esto, saber que no solamente tenés que identificarlas, sino que tenés que definir cuáles son las necesidades y expectativas y cuáles son los requisitos, cuáles de esas necesidades y expectativas forman parte de los requisitos de tu organización. Y después te voy a dejar algunos ejemplos de metodologías, pero aquí simplemente es buscar reunirte por ahí en el momento del contexto en que analizas el contexto, bueno, que justamente, ¿no? Porque es como que está todo mezclado, porque en definitiva cuando estás analizando el contexto surge y sí, además los trabajadores, este es contexto interno, ahora están proponiendo esto, están necesitando esto, o contexto externo, bueno, vinieron los vecinos a hacer un reclamo por unos olores que encontraron o lo que sea, bueno, ahí tenés contexto, bueno, y ahí te surgen las necesidades o las expectativas y en función de eso definís si eso pasa a ser requisito. Y si pasa a ser requisito de tu organización, tenés que hacer el seguimiento del plan de acción o de las acciones que vas a gestionar para, digamos, cumplir con esos requisitos. Y por último, bueno, todo lo que este análisis de contexto y de partes interesadas te deriva en, como te decía, en lo que es riesgos, ¿no? En identificar riesgos y oportunidades, ¿no? Y después lo que tenés que hacer es tomar acciones para abordar esos riesgos, como dicen las normas. Con respecto a riesgos, a mí me gusta hacer una clasificación, que esto es algo interno, no está escrito en ningún lado, pero a mí me sirve como para ordenarme. Porque el tema es así, sinceramente, desde el punto de vista operativo, las normas que manejo, ¿no? Pero que por ahí más conocidas, que son la 14.001 de medio ambiente, la 45.001 de seguridad y salud en el trabajo y la de seguridad alimentaria, la 22.000, tienen bien establecido y son muy específicas para lo que es riesgos. Y ya antes de la versión 2015 de la 9001 ya hablaban de riesgos, ¿sí? Entonces hablaban de riesgos a nivel operativo. Entonces, ¿qué te pedía la 45.001 o entonces OSAS 18.001, que era la que, digamos, era de seguridad y salud, ¿no? ¿Qué te pedía? Te decía que vos tenías que analizar tus peligros y evaluar los riesgos, ¿no? Y establecer medidas y planificarte medidas para minimizarlos. ¿Qué te pedía 22.000? 22.000 te pedía que vos hicieras un análisis de peligro de seguridad alimentaria y que establezcas puntos críticos de control. ¿Qué te pedía medio ambiente? Bueno, que hagas si querés el riesgo, lo llaman aspectos impactos, bueno, que evalúes los aspectos de tu organización que puedan llegar a generar un impacto, cuáles de esos impactos serán significativos y es que establezcas medidas de control. Y 9001, por eso surgió en 2015 este cambio, 9001 le faltaba, digamos, el tema de a nivel operativo, por lo menos no estaba el requerimiento, ¿sí? No quiere decir que uno como empresa no lo pudiera hacer. Entonces, un poco a mí me gusta la idea por ahí, espero no haberte mareado con esto, porque empecé hablando de riesgos operativos. Me gusta hacer como una clasificación, ¿no? Es decir, por un lado los riesgos de negocio, que los trato con, digamos, el análisis de contexto, con un DAFO o con con una metodología PEST, ¿no? Que lo que hago es, además de analizar el contexto, identifico riesgos y oportunidades. O simplemente me reúno con la gerencia, con la alta gerencia, y en una minuta de reunión definimos, y es más o menos teniendo en cuenta los factores que se sugieren, bueno, definimos a ver un poco cuál es el contexto y cuáles son los posibles riesgos y oportunidades que queremos trabajar, y se establece un plan de acción. Entonces, esos serían riesgos a nivel negocio. Después están, como te decía, los riesgos operativos, que son estos que te marqué en cuanto a seguridad y salud, seguridad alimentaria y medio ambiente. Y después hay unos riesgos de proceso, ¿no? Que es como algo nuevo, no nuevo, pero que a mí me gusta trabajar desde este lugar, que es justamente son los que toman todo lo que es al sistema de gestión de calidad
no como calidad de producto solamente, sino como calidad en proceso, ¿sí? Entonces, que es un poco el espíritu del sistema de gestión de calidad 9001. Entonces ahí los riesgos de proceso vos lo podés trabajar o con un taller, por ejemplo, reuniendo todas las áreas y haciendo un intercambio, digamos, de necesidades y expectativas, no sé, que el de elaboración le diga al laboratorio que necesita digamos, que el análisis de materia prima sea más rápido porque tiene una demora ahí en su operación, o que el área de compras le pida al de calidad que por favor le diga las incidencias o los desvíos que encuentran los proveedores para poder gestionar, o el de planificación de la producción, no sé, le pide o el de, no sé, el de producción le pide al de planificación que trate de planificar mejor, ¿no? O que lo haga de manera de que no haya tantos cambios en los distintos formatos. Entonces, yo ya implementé este taller en alguna empresa y está muy interesante, genera mucha empatía, ¿no? con entre dueños de procesos, ¿no? Entender el por qué, ¿no? Cada uno habla y expresa un poco sus necesidades y sus expectativas, y bueno, eso después obviamente se vuelca a planes de acción. Y otra herramienta muy útil para hacer todo lo que tenga que ver con riesgos de proceso y también con riesgos de calidad de producto, o sea que lo puedes utilizar para las dos cosas, es el ANFE, ¿sí? Que es un análisis modal de fallas y efectos, que es una metodología muy utilizada bueno, en Six Sigma y o sea, son herramientas de excelencia operacional que ayudan muchísimo. Después vamos a hacer, digamos, para el ANFE y para todo lo que es evaluación de riesgos de las distintas normas, vamos a hacer videos específicos para eso, pero un poco contarte que el ANFE para mí es buenísimo porque lo podés trabajar desde desvíos que se te pueden presentar en el proceso, entonces vos ahí analizás un poco con qué frecuencia se pueden dar esos desvíos, la gravedad, ¿no? El impacto que tiene en tu cliente interno en este caso, que sería el dueño del proceso siguiente, ¿no? O el proceso siguiente, y hay un índice de detección que es muy interesante, que es cuán capaz sos vos de detectar esa falla antes de que vaya tu cliente, ¿no? Entonces, el ANFE en ese sentido, desde el punto de vista de calidad de producto, es muy interesante y también, obviamente, como te decía, desde calidad en lo que es el proceso. Así que, bueno, por mi lado no tengo mucho más para contarte en el día de hoy. Un poco la idea era empezar ya a trabajar y a meternos un poco más en los requisitos normativos. Pero bueno, seguiremos trabajando en los próximos videos con esto. Así que espero que tengas éxito en todo lo que emprendas y que no te olvides que siempre hay margen para la mejora. Nos vemos la próxima.